Saludos, mi gente. ¿Cómo se encuentran? Esperando que muy bien. Y hoy aquí en Mi Gente les invito a que disfruten de un programa especial que hemos preparado sobre las vocaciones y con el propósito de que tanto jóvenes y adultos puedan compartir los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros y celebrarlos con alegría y esperanza, porque es importante de alguna manera vivir esa experiencia que uno va sintiendo con el Señor e invitar a todas las comunidades también a que el mismo Espíritu los vaya conduciendo, que ese Espíritu Santo les permita descubrir y renovar esa vocación que cada uno tiene como don de Dios. Y cuando nosotros permitimos que eso pase en nuestra vida y dejamos que ese Espíritu Santo venga a nuestros corazones, mira, cuando hacemos lo que Dios nos llama a hacer, créanme que vamos a estar viviendo una vida mucho más llevadera, una vida mucho más alegre. Y en este caso particular, en el programa de hoy, vamos a estar hablando de estas vocaciones a la vida religiosa, de diferentes aspectos. Vamos a estar viendo testimonios donde conoceremos las historias del Fray Gabriel Juarbe, que es hermano capuchino, un fraile capuchino. También el hermano Joshua Torres, de la Sociedad Fraterna de la Misericordia, que ya yo sé que muchos de ustedes conocen, va a estar dándonos un poco también de ese testimonio. Además, Sor María Alejandra Matilde nos cuenta sobre su testimonio como hermana dominica de Nuestra Señora del Rosario en Fátima. Y la hermana Huidalis Meléndez nos va a hablar de su experiencia como hermana misionera del Buen Pastor. Así que vamos a arrancar inmediatamente el programa conversando con un gran conocido de ustedes y nuestro, que es el hermano Joshua Torres de la Sociedad Fraterna de la Misericordia, que nos relata su experiencia y cómo respondió al llamado de Dios a la vida religiosa. Joshua, qué bueno que estás por acá en este set otra vez. No, gracias por la invitación. Hacía tiempo, yo creo que verdad que no compartíamos en un programa, así que agradecido a la vida de poder compartir a la distancia todavía, pero esperamos que algún día ya esto pase. Oye, ¿cómo y cuándo recibes tú, sientes que recibes ese llamado de Dios para servirle más antes de decidir por la vida religiosa? Bueno, yo por lo menos en mi caso, ¿verdad? Siempre cuento que fue algo desde muy joven, realmente. Yo tenía unos 14 años cuando yo empiezo a cuestionarme la vocación, a cuestionarme qué voy a hacer con mi vida. Yo siempre he dicho que como un joven de 14 años se está cuestionando qué hacer con la vida cuando uno como que toma las decisiones un poquito después, pero para bien o para mal, ya a esa edad ya yo me estaba cuestionando qué el Señor quería y ahí es cuando empiezo ese proceso, famoso proceso de discernimiento vocacional, de buscar en dónde el Señor está llamando, qué tipo de vocaciones, y es que voy descubriendo las diversas vocaciones dentro de la iglesia. ¿Y cómo entonces fue esta formación? O sea, me imagino que todavía a esa edad, estabas todavía en la escuela, ¿cómo te fuiste preparando para eventualmente entrar en la vida religiosa? En ese año yo estudiaba la escuela intermedia en un colegio pasionista en San Sebastián, la Academia San Sebastián Mártir. Pero mi parroquia era diocesana, entonces yo soñaba con ser sacerdote diocesano, primero porque era lo que conocía, ¿no? Para mí pues el sacerdocio era como esa única vocación dentro de lo que era consagrarse, que quizás existía, y me gustaba mucho lo que hacían los sacerdotes. Qué interesante, porque a mí fue al revés. En mi caso era porque como yo lo único que conocía era redentorista, pues yo pensaba que iba a ser redentorista, porque en ese momento lo que yo conocía era redentorista. Sí, no, yo no conocía eso de comunidades religiosas, pues yo sí sabía que existían como que monjes, frailes, pero como que era una realidad con la que yo no estaba relacionado. Entonces, pues yo quería ser sacerdote diocesano. Pero estando en ese colegio, que es pasionista, me invitaron a un retiro en la casa que ellos tenían en Dorado, que actualmente no la tienen, y conocí lo que era la vida en comunidad y la vida religiosa. Y yo dije como que espérate, esto es un mundo que yo no conocía. Y ahí es que me doy a la tarea de empezar a conocer y voy conociendo comunidades hasta que posteriormente conozco entonces la Sociedad Fraterna de Misericordia, empiezo un proceso de voluntariado y entré para hacer una experiencia de 3 meses. 3 meses que llevan 6 años Wow. de esos 3 meses y aquí estamos todavía el día de hoy. Dentro de todo este aspecto también, pues, ya conocemos que te has estado envolviendo en lo que en parte de los medios de comunicación, pero realmente esa no es la vocación principal de la congregación, sino que simplemente pues una tarea a la que que te ha gustado y te han permitido también que la vayas trabajando. ¿Cómo te preparas de alguna manera para entrar en esto de las comunicaciones? Yo comencé las comunicaciones desde muy joven, ya siempre yo había tenido ese interés por la radio, me encantaba escuchar la radio, ver la televisión, yo me ponía a actuar como si estuviera en una emisora de radio y todo, pero esa pasión por las comunicaciones se fue mezclando con la realidad vocacional.
Claro, como bien dijiste, mi comunidad, el carisma como tal, no es dedicarse a los medios de comunicación, sino que más bien es una comunidad misionera que trabaja entre los pobres y marginados. Y a mí me costó mucho en ese momento porque yo dije, ¿cómo es posible si el Señor me ha dado unas habilidades para comunicar que me esté llamando a una comunidad que no se dedica a eso? Pues curiosamente, cuando yo le presento esta inquietud al Padre Carlos, que es nuestro fundador y moderador general, él me dice que no hay ninguna contradicción entre una cosa y la otra, sino que el Señor irá abriendo los caminos de acuerdo a las necesidades que vayan existiendo. En nuestra comunidad no habían personas dedicadas a las comunicaciones y era necesario, porque como él bien me decía, nosotros somos mensajeros de la misericordia de Dios, pero tenemos que dar a conocer ese mensaje, tenemos que dar a conocer esa misión. Y él me dice, para eso estás tú. Con tus habilidades no dejas de servir a los pobres, pero les sirves quizás desde otros ambientes, que es dando a conocer los proyectos, dando a conocer la misión, para que el mundo también pueda incluirse, ¿no?, en esta labor que estamos haciendo. Entrando un poco la parte de la sociedad, ya con la orden, ¿no? Como decía, fuiste a una experiencia de tres meses. 3 meses, Y ya sí. llevas 6 años. Sí. ¿Qué fue lo que más te llama, en ese aspecto, lo que más te llamó de esa vida de la sociedad, distinto a, pues, a otras? Tenías a los pasionistas cerca, tenías conocías a los diocesanos. ¿Qué fue lo que ya que te cautivó en el sentido de ver que tu vida quizás vaya por esa vida religiosa, particularmente con la Sociedad Fraterna de Misericordia? Una de las cosas fue que esta comunidad es puertorriqueña, que se fundó aquí en Puerto Rico. Y yo dije, qué bendición de poder tener una comunidad. Y vamos a decirlo, no solamente Puerto Rico, se fundó en Mayagüez. En Mayagüez. Se funda en Mayagüez, es cierto, se funda en Mayagüez. Y eso me gustó porque yo dije, qué bendición de poder servir en una comunidad que nace en mi pueblo y que conoce las necesidades reales de Puerto Rico. No tienen que venir, ¿verdad?, sin menospreciar la labor, pero no tiene que venir nadie de afuera, sino que nosotros mismos podemos servir a nuestra gente dentro de nuestra isla. Y eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Segundo, la labor que se hacía, la misión, porque yo había escuchado mucho sobre misión, había escuchado mucho sobre la obra que tenía que hacer la iglesia, pero no veía esa acción, sino que me la presentaban como algo a lo que estábamos llamados, pero no lo veía, no lo hacía. Y cuando entro a esta comunidad lo pude palpar de una manera real, pude estar en los proyectos, pude servir como voluntario, pude trabajar con pacientes de salud mental, que eran los que cuidábamos en aquel momento, y ese trabajo fue lo que me fue quizás conquistando un poco, y yo dije, bueno, pues aquí es que me tengo que quedar. ¿Cómo fue quizá la reacción de tu familia al principio? ¿Cómo ha sido ese apoyo en el caminar desde que tú ya decides que quieres irte por la vida sacerdotal en un momento dado, pero de momento ahora pues también irte por la vida religiosa, que hay una realidad, quizás el hecho de vivir en comunidad pues también en cierto modo como que puede apartarse un poquito de la vida familiar? Sí, es una realidad y es algo con lo que hay que aprender a trabajar en el proceso. Pero gracias a Dios mi familia nunca se opuso a mi decisión, porque como ya yo venía presentando esto desde tan pequeño, ya ellos iban viendo ciertas señales que sabían que yo iba trazando mi rumbo por ahí. Entonces, mi mamá y mi papá siempre me apoyaron, siempre, desde el primer momento. Ellos me dijeron, si eso es lo que tú quieres, eso es lo que Dios te pide, pues adelante, nosotros te vamos a apoyar. Sí, no te puedo negar que una semana antes de entrar a la comunidad, a quien le dio miedo fue a mí. Okay. Y yo estaba arrepentido, yo dije, yo no voy a hacer esto porque yo estoy asustado, yo creo que yo no puedo. Y mi madre me dijo, si tú crees que tú no puedes, aguántate, porque tú siempre has sido apresurado toda la vida y las cosas te gustan rápido, tú has sido apresurado, cógelo con calma, si no es ahora el momento, hazlo después. Además, me dijo, si ella me va a escuchar, me va a matar, pero me dijo, tú te cansas rápido de las cosas, a ti te da por fiebre. Al mes tú vas a estar aquí de vuelta. Y mi padrastro en ese mismo relajo dice, no, él 3 meses dura completo los 3 meses. Pues van 6 años. Okay. Y ella está muy contenta, muy agradecida a la vida. De hecho, me decía, yo respeto lo que tú hagas, estés ahí o no estés ahí, pero yo rezo para que te quede. Oye, ahora digo, sí, ya que se fue, ya que se quede por allá. Ya que se fue, ya que se quede. Mentira. Oye, y cuenta entonces, dentro de lo que es aparte de las comunicaciones, dentro de lo que es la sociedad, ¿qué proyectos estás realizando con la comunidad? Bueno, nosotros tenemos varios proyectos. Nosotros tenemos una organización sin fines de lucro, que es a través de la cual hacemos las misiones, que se llama SFM Charities, que estamos sirviendo en Mayagüez y en el área metropolitana, en Río Piedras específicamente. Trabajamos con las poblaciones vulnerables y nos hemos enfocado más en estos últimos años en los adultos mayores.
viejitos que están abandonados en sus casas, que no tienen un servicio quizás de alimentación, de trabajadores sociales, de trabajar con toda esta realidad, pues nos hemos estado dedicando más de lleno a eso directo en las comunidades. Nosotros trabajamos mucho en la calle. La gente que nos conoce, que puede vernos, nos va a ver todo el tiempo activo en la calle, porque ahí es donde están las verdaderas necesidades. Entonces estamos trabajando esos proyectos tanto en Río Piedras, Mayagüez, y en la República Dominicana, que es un trabajo quizás un tanto distinto, porque estamos en un área cercano a la frontera con Haití, y por lo tanto pues hay una realidad de que hay gente que se muere de hambre, literalmente, porque los que cruzan, por ejemplo, ilegalmente de Haití hacia República Dominicana no existen para el Estado, no son nadie, no hay papeles, no hay nadie. Entonces hay mucha necesidad allá y estamos trabajando tanto la catequesis, la pastoral haitiana, estamos atendiendo a la parroquia de ese pueblo. Así que tenemos una combinación entre misión y pastoral que es bastante interesante. ¿Y cómo están haciendo? Porque obviamente la manera en que era la promoción vocacional para mi tiempo, incluso quizá un poco todavía para el tuyo, hoy es un poco distinta la manera en llevar a los jóvenes ese mensaje y que puedan descubrir el llamado que Dios les está haciendo. ¿Cómo están trabajando ustedes particularmente en esa promoción vocacional? Ahora es más difícil que nunca, yo creo, porque por lo menos hasta los años que yo estuve, quizás con un papelito de información bastaba, tú lo leías, te interesaba, y ya eso no funciona, ya eso es una realidad. El joven, tú le das un papelito, ya no es llamativo. Entonces tenemos que buscar dónde están ellos, y algo que nosotros hemos identificado, los promotores vocacionales, es el deseo del joven de tener una experiencia de voluntariado, una experiencia concreta, y nosotros lo que hemos hecho es abrir espacios donde el joven pueda venir y trabajar con nosotros, tener una experiencia de misión, una experiencia directa con el participante a quien servimos, y a partir de eso comenzar a discernir su vocación. Más que dar información es llamarlo a la acción, y dentro de esa acción el Señor irá moviendo el corazón hasta donde Él diga. Bueno, yo creo que personas que quieran conocer un poco más de la sociedad y del trabajo que ustedes están haciendo, cómo pueden comunicarse, o si algún joven lo está viendo, o algún padre, abuelo, abuela quiere decirle o exhortar a algún nieto, mira, posiblemente por ahí pueda ser que tú puedas ayudar. Sí, el número que está en pantalla es el número de promoción vocacional, exclusivamente promoción vocacional, que es el 787-406-7623, 406-7623. Si hay algún joven que quiere comunicarse con nosotros, yo sé que a veces no se atreven a llamar, pero pueden escribirnos por WhatsApp a ese mismo número de teléfono. Es para la promoción vocacional 406-7623. Bueno, pues ya lo saben, así es, la Sociedad Fraterna de la Misericordia, una alternativa también de servicio a aquellos más necesitados. Joshua, gracias por estar con nosotros y por contar un poco de tu testimonio. Claro que sí, a la orden siempre, me siento como en casa, no sé por qué. ¿Por qué será? Bueno, nosotros vamos a hacer una corta pausa, pero ya regresamos hablando de las vocaciones, volvemos. Bueno, mi gente, regresamos al programa. En esta ocasión nos acompaña Fray Gabriel Juarbe, que está hablando sobre las vocaciones y su experiencia en la fe y con los frailes capuchinos y cómo ellos también están impactando al servicio de la comunidad. Así que, Fray, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Es un placer para mí, paz y bien. Y santa alegría también. Oye, cuéntanos un poco primero, ¿de dónde eres natural? Bueno, mi familia es oriunda de Isabela y Aguadilla. Soy primera generación que se cría en área metro. Y entonces, pues, soy un nómada realmente en ese sentido. Bueno, ahí pues entonces algo había también en lo que el Señor te tendría eventualmente en el camino, ¿verdad? ¿Y estudiaste otra cosa antes de entrar a la vida religiosa o cómo más o menos sientes que ese es el llamado que tenías? Bueno, cuando me siento llamado a la vida religiosa fue dentro de un proceso de conversión, ya siendo ingeniero, y pues para nada tenía acercamientos a la fe. Si yo no fuese católico, fuese un buen New Age. Eso es como que lo más cercano dentro de mis prácticas de sincretismo. De ahí se puede hablar de que el deseo de buscar de Dios, él mismo deparó a través de mi madre, que ya estaba practicando en talleres de oración y vida, pero fue a través de las Hermanas del Sagrado Corazón, que ellas llevaban un proceso de autoconocimiento y yo deseaba conectar con Dios, conmigo mismo, y a través de ese proceso fue que me encajé ya era ingeniero y ahí encajé con la vocación.
¿Y ese descubrimiento te llevó directamente a los capuchinos o tuviste algún otro tipo de discernimiento buscando qué alternativa era lo que el Señor que era para ti? Pues no fue directamente a los capuchinos. Incluso para mí fue jocoso, porque cuando yo estaba deseando ver las vocaciones, yo más o menos me regodeaba con los redentoristas. Si no fuese capuchino, fuese redentorista. Me encanta ese carisma. Oh, pero estamos bastante cercanos, porque también pasé por los dos. Pero le faltaba algo. Yo digo que yo iba intuyendo los aromas. Sabía lo que era la vida diocesana. Mi párroco, Monseñor Alberto López, no el obispo auxiliar. Me dijo algo bien sincero: tú eres muy joven en la fe, cuando nace en mí el deseo vocacional, entra dentro de lo que es la confirmación. Y me dice, dale tiempo a que se simiente y que realmente dé fruto. En eso empiezo a buscar institutos misioneros como Villarregia, distintos carismas. Yo no quería volver a estudiar y nada más lejos, porque realmente decirle que sí al Señor es realmente mantenerse al día en la enseñanza. Así que he tenido que volver a tomar los libros. Y buscando, llego a Centro Capuchino, sin saber qué eran los capuchinos, y cuando llego empiezo a ver muchas imágenes de San Francisco. Yo como que, ¿y qué es esto? ¿Por qué esta gente está con tantas imágenes? Porque yo era reciente en la fe. Y ahí me dicen, no, es que ellos son franciscanos. Y yo, el único carisma que me faltaba por ver cuál era su aroma. Y ahí fue que di con ellos. Y aparte que llegas a Centro Capuchino, que es un sitio tan espectacular, que eso la verdad es que es un oasis definitivamente. Y una vez entonces ya entras hacer el discernimiento, ¿qué fue lo que te hizo ya finalmente descubrir, pues mira, por aquí es que va la cosa? Seguir al Espíritu Santo, diría yo. No soy un franciscanista, no leí mucho de San Francisco. Iba viendo que el Señor me llamaba a estar, a dar una respuesta dentro del carisma franciscano capuchino, muy cerca de lo que es el discernimiento de los jesuitas, la paz del corazón, y si hay paz en el corazón, estás donde debes de estar, aunque haya una lucha interna. Y eso es lo que, diría yo, me dio la paz, el hecho de ser fraternos, que es el fuerte de nuestro carisma, la fraternidad. Yo no me encontraría en otro carisma que no fuese uno tan fraterno como el capuchino. Que también esa parte pues también te llamó. Me apasiona la fraternidad, ese espacio que te da la cercanía del otro, a la humanidad del otro, viéndolo desde un hermano, y querer acogerlo, es abrazar todo su ser desde lo que es. Obviamente es que pues, yo soy muy fraterno en mi familia, así que vivirlo como carisma es potenciar lo que ya soy. Ok, teniendo el trasfondo que tenías en la vida, tu mamá pues también orando y pues, pidiendo por ti, pero también teniendo pues tus amistades, los compañeros de estudio, ¿cómo ha sido esa reacción al saber que de momento no solamente conoces a Dios, que te entrega ya en cierto modo en cuerpo y alma para servirle en una orden religiosa? ¿Cómo ha sido ese proceso con ellos, con tu familia, con estas amistades? Pues gracias a Dios, pues las amistades siempre las que tengo son muy cercanas a mí y diría yo pues que me aman, tal como soy. Para mí fue primero un poco de susto decirle que creía en Dios para aquel tiempo de mi conversión. Ya después decirle que entro en una vida religiosa fue quizás ya sentado porque cada día más me apasionaba estar en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia. Ellos veían como yo me iba alejando de estar jangueando con ellos y me decían, pero Gaby, es que ya no te vemos. Y yo, es que tengo tal compromiso. Me dice, pero ya tú te vas a convertir en un religioso. Y yo, no tanto. Es que es como cuando los jóvenes están en pastoral juvenil también envueltos porque realmente apasionan las cosas de Dios cuando uno se las vive y se las vive desde lo profundo. Ya cuando les dije que iba a entrar, al que más difícil se me hizo es a mi hermano. Él y yo, el sueño era formar una compañía de ingeniería
Y eso fue como que destruir ya por completo el sueño de trabajar juntos toda nuestra vida. Pero siempre en nuestra casa, mami, mi hermano, yo, mis papás, era siempre apoyar la decisión del otro. Que les ha costado, que era como que Gabriel ya murió. Es una cosa cómica que comparto en ocasiones con los hermanos, es que la familia cree que uno muere. O sea, uno se hace religioso, sacerdote, se creen que uno muere. Y yo, pero estoy más vivo que nunca. Es dicotomía, ¿no? Como que algo extraño. Es difícil, a veces para muchas personas es difícil entenderlo y posiblemente, por lo menos la experiencia que he vivido en algunos casos, es que no es tanto el que no lo sienten, es que quizás no lo entienden, pero una vez que entran y entienden el proceso, se abren los ojos. Entonces ya es distinto. Hablabas de cómo, como de los jóvenes, la pastoral juvenil, de cómo cuando entran en esa vida, pues se apasionan por ello. ¿Cómo pueden entonces también ustedes llevar ese mensaje a los jóvenes de hoy, pues, particularmente aquellos que puedan estar buscando y haciendo esos análisis, como quizás tú tuviste que hacer en un momento dado? Porque igual que hablaba hace un ratito con el hermano Joshua, la juventud hoy es muy distinta a la época nuestra. Sí. Los otros días hablaba con un joven en Utuado y le decía, ¿por qué tú entiendes que los jóvenes como que se alejan? Y me dice, Fray, no es que los jóvenes no estén interesados, es que están mal guiados. En esta época que hay tanta información, también hay mucha desinformación. Entonces, él mismo me contaba su regreso a la iglesia, porque decía que nunca, él se dio por vencido, dijo, ¿para qué realmente yo querer encontrar la prueba máxima de la existencia de Dios? Si la encuentro, ¿qué voy a hacer? Y entonces él empezó de regreso a decir, voy a vivir lo que entiendo que debo de vivir, porque una respuesta absoluta no la voy a encontrar. Y los jóvenes que están en esa búsqueda es simplemente decir, ok, ya dejo de luchar contra corriente, déjame ir hacia donde mis deseos y mis intuiciones me dejan, me dirigen. El uno dejarse de seducir por el Señor, es la clave. Y cuando tú te dejas seducir por el Señor, Él te va a llevar a puerto seguro. Okay. Me encantó ese análisis que hizo, ¿no? De qué hacer, o sea, para qué buscar esa máxima hacia el final, o sea, y que están mal guiados, no que estén más... No están extraviados, no es que están perdidos, es que están mal guiados. Hay tanta información que ¿a quién sigo? ¿Quién realmente tiene la verdad? Y él dijo, mira, ya, porque de ahí él se fue más, porque él está yéndose por la filosofía, por lo tanto, tiene unos pensamientos más avanzados que ni yo los domino, pero hasta ahí puedo llegar explicándolo bien. Entonces, y ustedes como este orden, ¿en qué se caracterizan particularmente en el servicio que pueden estar dando a la comunidad? Pues a la comunidad, muchas de nuestras presencias en Puerto Rico son parroquias. Actualmente la orden capuchina a nivel mundial está dando el giro a retomar la fuente, es decir, volver a reencontrarnos en lo que es la fraternidad. Por lo tanto, estamos en un ciclo de transformación interna, en lo que nosotros nos encontramos en todas nuestras presencias. Lo esencial es que nos encanta estar con la gente y contestar a esas necesidades. En Centro Capuchino, todo lo que es espiritualidad. En cada una de nuestras parroquias, que la mayoría son necesitadas espiritualmente, como en Río Piedra, las comunidades cerca de la del hermano Joshua, que son necesitadas, y muchos santuarios. El capuchino se reconoce por el confesor por excelencia. Por ahí también tiene otra manera de ir viendo si el Señor puede estar llamando en esa característica, viendo esa experiencia de la vida franciscana. Yo creo que en mi caso particular, mi experiencia se ha contado un poquito fuera del aire. Haber hecho el retiro en Capuchino fue lo que me introdujo a la figura de San Francisco, y por ahí fue que hice el discernimiento, empecé con los capuchinos particularmente. Terminé eventualmente siendo diocesano, pero siempre se me ha quedado ese corazón franciscano, se queda ahí adentro. Así que si hay algún joven, alguna persona, joven o persona mayor, no sé si tienen límites de edad en la fraternidad,
pero que quieran comunicarse y conocer más de la vocación en la vida franciscana, ¿dónde pueden comunicarse? Para poderse comunicar, pueden comunicarse al número que está en pantalla o llamar al Centro Capuchino al 787-585-1679. Y allí simplemente nosotros acompañamos espiritualmente y el mismo Espíritu dirá qué es lo que te está llamando el Señor. Y tienen la página web también, yo soy capuchino.com. Yo soy capuchino.com. Estás más informado que yo. Así que bueno, pues de vez en cuando sigo algo por ahí. Pues te agradezco, Fray, que hayas estado con nosotros en la noche de hoy. Ya lo saben también, esa alternativa en los capuchinos para buscar una manera de entregarse al servicio de Dios y de la iglesia. Nosotros pues vamos a hacer la acostumbrada pausa, pero continuamos conversando con Sor Alejandra Matilde sobre su testimonio y su llamada a la vida religiosa y su experiencia como hermana dominica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Ya volvemos, está sintonizando mi gente por el canal 13 Teleoro, el canal de la familia. Y continuamos en Mi Gente. En esta ocasión vamos a conversar mediante videollamada con Sor María Alejandra Matilde, hermana dominica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, quien se desempeña como asesora nacional y del Caribe de la Pastoral Juvenil y coordinadora de la Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y nos va a relatar un poco de su testimonio, su llamado a la vida religiosa y una exhortación también a las jóvenes que puedan estar en proceso de discernir lo que quieren hacer en su vida. Así que, hermana, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted, Padre Milton? Muy bien. La verdad estoy contenta de estar con ustedes. Igualmente, yo he leído todo eso, aparte de tener toda la misión en la congregación, de tener todo lo que tiene, todo ese título de pastoral juvenil, pastoral universitaria, mujer, y todavía dice que la vida religiosa puede ser aburrida. Para nada, para nada. A mí siempre me tiene bastante ocupada y esos son de esos regalos que el Señor nos concede. Qué bueno. Cuéntanos un poco. Primero, ¿eres natural de dónde? Soy natural de la diócesis de Arecibo, de Vega Baja, de la parroquia Nuestra Señora de Rosario. Me crié, así que hice los sacramentos todo en esa parroquia, la del centro del pueblo. ¿Y cuándo es que entonces empiezas a contemplar, o por lo menos, la vida religiosa? ¿Fue algo que ya hiciste desde pequeña o fue ya luego de haber hecho una vida profesional? ¿Cómo fue? Pues mira, siempre, bueno, en la parroquia habían varias congregaciones, estuvieron en la parroquia y en las parroquias cercanas. Vega Baja tiene 6 parroquias, así que en varias habían religiosas, y las hermanas dominicas de Fátima estaban en la parroquia. Así que desde adolescente las pude ver, conocí a Madre Dominga, así que fui privilegiada en poder estar cerca a distintos estilos de vida. Y pues sí me atraía mucho la vida de las hermanas, la alegría, la vida fraterna, me atraía demasiado. Y una de las cosas fue poder comparar carismas, modos de ser, de vivir de las hermanas, pero no pensaba que era el llamado que el Señor me hacía. Así que me retrasé demasiado en responderle al Señor. Quizás desde los 13, 14 años que inició la inquietud, opté por la vida religiosa a los 23, bastante tiempito después, terminada la universidad, y luego dentro de la comunidad me tomé un receso de nada más 7 añitos y salí y regresé después a terminar mi formación y bueno, ya llevo en la congregación 12 años. Yo creo que también esos pausas o esas maneras, dice que uno, ya después que uno está dentro, dice, rayete, ¿por qué no lo hice antes? Pero es tiempo que el Señor utiliza en el camino para preparar y madurar muchas cosas a veces, ¿no? A mí me ayudó muchísimo. De verdad que uno se lo sufre y se lo goza también, porque verdad, lo ideal sería hacerlo de corrido, lo ideal sería, yo siempre digo, no tenía la madurez para permanecer y el Señor me regaló estar todo ese tiempo fuera y regresar con mucho más ímpetu, con mucha más serenidad también, madurez. Y me ayudó a haber estado, haber salido y haber regresado, y regresé a la misma congregación, que hay gente que tiene otras experiencias. Yo regresé a mi misma familia religiosa, salí de novicia, así que estaba en esa época de discernimiento y tuve 7 años
fuera de discernimiento para regresar y con gozo, porque siempre las hermanas de Fátima, en mi caso, siempre han sido familia. Eran muy cercanas a mi comunidad parroquial, a mi comunidad de mi capilla y a mi familia de sangre, con mi mamá y mi papá. Así que la experiencia fue regresar a casa, verdaderamente regresar a casa. Y de verdad te puedo decir, Padre Milton, y a todos los que nos ven, que soy feliz de estar en esta comunidad y de estar en este estilo de vida consagrada. ¿Cómo fue el proceso a nivel de tu familia? Ya cuando, porque el hecho del discernimiento, de que igual entras, sales, vuelves, ¿cómo fue ese proceso? La primera vez, pues digamos que estaba más chamaquita, terminando la universidad, y papi, pues más o menos, la nena se nos va, no sé qué. Y siempre se resienten un poco, pero no, yo siempre digo, por más católicos que puedan ser, no se resienten por maldad, se resienten porque pues esta vida, al igual que los matrimonios, exige, y esta va a exigir siempre un poquito más por los cambios, por las misiones que tenemos, ¿verdad? Donde nos ubican. Me apoyaron. La primera vez me apoyaron ciegamente. La segunda vez fue un poquito más difícil porque pues ya me habían visto salir. Después me vieron que nunca me desconecté de la iglesia, pero pues era una muchacha ya con 25, 26, 27, 28 años, no madura. Y no pensaban que yo fuera a regresar, pensaban que ya me casaba y tenía 2 o 3 hijitos y era feliz, así que les costó volverse a programar en que la nena regresaba, la más pequeña de la casa, somos 3. También. Regresaba, para colmo, la chiquita, la super tití, todo eso, regresaba a la vida religiosa y era empezar de cero porque yo había salido de novicia y canónicamente pues hay que repetir. Entonces era como que tú estás loca, ahora es más difícil y demás. Pero mi mamá es una mujer de mucha fe, mi papá era un hombre también de un carácter fuerte, pero de un corazón muy sensible, y ellos, al igual que mis hermanas, mis cuñados, pues me apoyaron y me siguen apoyando, que es lo más hermoso. Mi papá desde el cielo y mi mamá y mis hermanas desde acá. En el caso de ustedes, pues el proceso, ¿cómo es? Porque hablabas, por ejemplo, del noviciado. ¿Cuál es el proceso en el caso de ustedes del discernimiento, los votos temporeros? ¿Cómo son? Pues en la congregación se tiene un tiempo primero de conocerla, visitarnos, ¿no? Luego está el aspirantado, se está haciendo interno para que las chicas, sin ningún cambio, digamos, físico, de utilizar ninguna distintivo en la ropa ni nada, viven con nosotras 1 año o 6 meses, más o menos por ahí, para que desde dentro puedan ver la realidad de la comunidad, cómo rezamos, cómo vivimos, cómo hacemos el apostolado. Luego se pasa al postulantado, que es el tiempo de ya oficialmente vivir con nosotras, empezar lo que es la formación humana, espiritual dentro de la comunidad. Ya usamos un distintivo, nosotros utilizamos hábito, así que ya la chica usa un uniforme que la distingue, digamos, un poquito de que ya no es una joven que está involucrada en cosas quizás personales en su casa y en su familia, sino propiamente dentro de una comunidad religiosa. Ahí se está 1 año, luego se pasa al noviciado, son 2 años. 1 año es de oración, de silencio, de más tranquilidad, que las que somos como yo eléctrica, pues nos cuesta un poquito. Fue fuerte, así que me fui y después volví, pero fue lo que me acostumbré. La segunda vez cuando vine fue un paseo, yo estaba en casa de verdad. Así que ese primer año de oración, de silencio, de mucha introspección, es un año hermoso de conocer la raíz de la congregación de la Orden Dominica. Y luego entonces el próximo año de noviciado se va de misión. Así que nos envían a distintas partes a hacer misión por 1 año. Yo fui a Estados Unidos, a Maryland, la arquidiócesis de Washington, D.C. Fue una experiencia con inmigrantes hermosa, hermosísima. Y luego entonces está en el juniorado, que todas las congregaciones lo tenemos, igual que el noviciado, puede ser de más tiempo o menos. Nosotras somos 6 años. Así que luego de 9 años, y si cuentas el aspirantado, pues son 10, entonces se toma la decisión de hacer los votos perpetuos. Terminado el noviciado, se hacen los votos temporales, y terminado el juniorado, se hacen los votos perpetuos, que entonces ahí es que se recibe el anillo, la boda. La primera vez solo se recibe un cambio de velo. Así que es largo, pero es necesario. No, y es el proceso, que es lo que a veces cuando alguna joven viene a hablar sobre eso con uno, pues uno dice, mira, es un proceso, o sea, tú, si sientes la inquietud, Sí.
entra, verifica, vívelo y nos pasa igual a los sacerdotes en el seminario. El seminario uno entra, uno piensa que es solo estudiar, no, es formación. Es la formación y el discernimiento. Y si uno pues ve en el proceso que no es, pues sale y sigue su vida. O si sale y entra, como te pasó a ti, me pasó a mí, que yo también entré, salí y volví otra vez. Pero exactamente. Al fin y al cabo, es el tiempo que la iglesia provee y que Dios provee para que uno también pueda fortalecer y decir, pues mira, por aquí es que va el camino que el Señor quiere para uno, ¿no? Y la iglesia es madre, todo ese tiempo que a veces uno siente que es larguísimo, es eso, es un paso a paso, es un día a día, es un poquito a poco, o sea, no hay que, siempre a uno le dicen, no quemes etapas, cógelo suave. Ahora yo tengo varias muchachas y varones también que acompaño y le digo suave, o sea, no hay que tener prisa, un día a la vez, y ese un día a la vez es bien importante en este proceso. Y es poquito a poco uno acostumbrarse, es poquito a poco uno adentrarse en esta vida, es poquito a poco uno enamorarse más, porque yo soy muy enamorada, así que hay que enamorarse de la vida, hay que enamorarse de los sueños, hay que seguirse enamorando de Jesucristo, y es eso, es un reconquistarnos todos los días con las cositas que nos van aconteciendo en el día a día. ¿Cómo entonces están haciendo para llevar ese mensaje también y cómo, de qué manera ustedes están haciendo esa promoción vocacional para que más jóvenes puedan conocer de su carisma y de alguna manera pues evaluar si ese es el estilo de vida, la vocación a la que el Señor le está llamando? Estamos trabajando la promoción vocacional en los distintos países donde nos encontramos. Estamos trabajando la promoción vocacional y aquí en Puerto Rico la hermana es Sor Lucía, quien trabaja propiamente lo que es el discernimiento con las muchachas. Se trabaja con convivencia, se trabaja con visitas a sus hogares, se trabaja con ellas visitando propiamente distintas comunidades nuestras, así que es diverso y se ajusta a la realidad también de las muchachas. Ahora con este tiempo de pandemia también ha variado bastante cómo se realiza la misión de las hermanas y cómo se realiza el discernimiento. Así que han utilizado las redes de todas las maneras habidas y por haber. Bueno, y si alguna persona quisiera conocer un poco más también de ese llamado, de esa vocación y hacer algún tipo de discernimiento, ¿dónde se comunican? ¿Qué hacen por teléfono, por las redes? ¿Cómo lo están haciendo? Pues mira, en las redes aparecemos como Hermanas Dominicas de Fátima Vocaciones, Hermanas Dominicas de Fátima Vocacional, Hermanas Dominicas de Fátima Congregacional, que nos busquen, que nos encuentran. La hermana promotora general de la congregación es Sor Lucía, es una hermana venezolana que está aquí radicada en Puerto Rico y ahora gracias a las redes se puede mover por ahí muchísimo, porque antes quizás no podía llegar a República Dominicana o a otros países con facilidad, pues ahora llega, se conecta muy rápido y hemos tenido encuentros preciosos con muchachas de distintas partes de Latinoamérica. Así que a través de ellas hacen el contacto con la comunidad y por ahí nos consiguen el teléfono 787-614-6870. Y también, pues como les dije ya, a través de, yo creo que en Facebook, no sé si en otra red están, pero bueno, nos buscan que nos consiguen, que somos conociditas. Y también otra congregación de fundación puertorriqueña, así que con Madre Dominga ahí en proceso de beatificación. De beatificación. Así que seguimos a seguir orando y pidiendo la intercesión de ella. Y sobre todo que no hablamos que el apostolado ustedes van, sobre todo a la familia, que eso no lo habíamos dicho. Sí, nosotras el trabajo es la evangelización de la familia a través del trabajo religioso social. O sea que llegamos a una comunidad y no solo es a dar catequesis, atender a los jóvenes, a los niños. No. Es llegar a las comunidades, llegar a las casas. Y según lo que encontremos, si hay necesidad de comida, pues bueno, buscamos la manera de conseguirle una compra a esa familia o que la comunidad se anime, ¿verdad?, a responder a las necesidades. Pero nosotras ahí enseñando a la gente y bueno, la parte espiritual también. Yo que ahorita tú decías todos los títulos de asesora de pastoral juvenil, pues a mí que me encanta la pastoral juvenil, Madre Dominga desde el cielo me ha regalado trabajar con esa porción de la familia, con esa porción tan especial que son los jóvenes y ahí me tiene con ellos colaborando un poquito. Y a través de los distintos centros que tenemos, nosotros donde estamos nos hacemos sentir. Así que la que se siente inquieta, que venga, que aquí la va a pasar muy bien. Definitivamente. Bueno, señora Alejandra, gracias por el testimonio, por habernos contado un poco más del trabajo que ustedes realizan en la congregación. Y ya lo saben, otra alternativa que tienen nuestras jóvenes para servirle al Señor de una manera pues, distinta, pero sobre todo con un corazón agradecido por todos los dones y bendiciones que sigue derramando. Abrazos y bendiciones a todas ustedes.
Gracias, Padre Milton. Sigan orando por nosotras y nosotras, bueno, oramos por todos los sacerdotes y por toda la gente buena que nos quiere tanto. Amén, amén, amén. Bueno, que Dios las bendiga. Y llegó el momento de hacer la acostumbrada pausa, pero vamos a continuar conversando con la hermana Huidalis Meléndez. Ella es religiosa de las Hermanas Misioneras del Buen Pastor. Está sintonizando el canal 13 Teleoro, el canal de la familia. Ya volvemos. Bueno, mi gente, regresamos y en esta ocasión vamos a conversar mediante videollamada con la hermana Huidalis Meléndez. Ella es religiosa de las Hermanas Misioneras del Buen Pastor. Vamos a hablar un poco sobre su llamado a la vida religiosa y lo que es ser misionera evangelizando en las comunidades. Así que le damos las buenas noches. Hermana Huidalis, qué bueno que está con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación, Padre Milton. Oye, cuéntanos un poco de ti. ¿Eres natural de dónde? Del pueblo de Cagua, pero toda la vida he vivido en Guaynabo, aquí en Guaynabo donde estamos las hermanas misioneras del Buen Pastor. ¿Y gracias a que mis papás se conocieron aquí en Buen Pastor, pues ¿sí? Yo estoy aquí. Sí. Qué interesante está eso. Entonces, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue algo que tú lo pensaste desde joven o fue algo que llegó un poco más tarde en la vida? Bueno, siempre las hermanas del Buen Pastor me atrajeron, pero estudié en un colegio católico. El carisma de las hermanas siempre estuvo presente. Sí, en algún momento en mi juventud, haciendo mi maestría en historia, tuve la invitación para ir de misión y conocer un poquito de la congregación, pero no estaba dentro de mis planes en ese momento. Sí, les confieso que recibí la llamada en República Dominicana. Eso fue parte del regalo. Hemos estado hablando con varios otros hermanos y hermanas, pero que noto que siempre ese momento del servicio ha sido quizá un punto neurálgico en esa toma de decisión. Y por lo que me cuenta, parece que ese fue el caso tuyo en la misión cuando recibe ese llamado. ¿Qué fue lo que hizo ese clic que sentiste que esa era la vida que querías? Siempre, ¿verdad? Me voy a la parte de la misión con el más pobre. El servicio que en ese momento las hermanas estaban realizando en las matas de Santa Cruz, también en el área de Esperanza, me tocó mucho, me tocó la fibra, ¿verdad? De lo más íntimo de una persona, de las necesidades que ellas también estaban ofreciendo a nivel espiritual. Esa fue como que ahí donde tuve el clic y donde de verdad que me tocó el corazón mucho. ¿Cómo lo tomó la familia sabiendo que, pues, como dice, tu papá se conocieron allí en Buen Pastor y ahora pues que una hija haya optado por seguir la vida religiosa en esa congregación? Pues mis papás siempre habían anhelado que una de sus hijas fuera misionera y sobre todo hermana de misionera del Buen Pastor. Era como que algo que se comentaba, ¿verdad? No tenían la idea de que su hija, que estaba pues metida en otros asuntos de política, de lucha activa, estaba realizando mi maestría, la terminé, que fuera yo, pero lo tomaron con mucha alegría y me han apoyado siempre, al igual que mis hermanas, mi hermana gemela. Han sido todos ellos un apoyo para mí. Ahora, el trabajo, el apostolado principal de las hermanas, ¿cuál es? Nosotros estamos en nuestro mayor proyecto y es donde estamos enfocadas la mayoría de las hermanas, es en el Centro Buen Pastor, que es nuestro lugar de misión, también en nuestro lugar de residencia, aparte de las hermanas mayores que también viven aquí. Y desde el Centro Buen Pastor ofrecemos ayuda a toda la isla, hasta residentes de las islas, municipios Vieques y Culebras. Ahí tenemos programas de consejería psicológica, escuela de familia, la casa de retiros, más los convenios y acuerdos colaborativos con otras organizaciones como lo es Caritas. Una de las cosas que también que personas que han estado viendo el programa, pues han visto en este caso que han sido religiosos y utilizan sus hábitos. Ustedes no utilizan un hábito propiamente. Eso también ahí puede ser, hay gente o jóvenes que se les atraiga el hecho de no usar hábitos, o hay otras que piensan que no les gusta porque no usan el hábito. Cuéntanos un poco de esta, porque como digo, el hábito no hace el monje, pero lo distingue, pero ustedes pues, generalmente no utilizan hábito como congregación. Las hermanas sí, en sus inicios utilizaron el hábito, hasta más o menos después del Vaticano II,
Pero el recibimiento de las personas siempre es con mucha alegría y yo diría que hasta mucho más cercano. Muchas personas se acercan a hablar con nosotras, a recibir el acompañamiento espiritual. Hay quienes sí nos preguntan por qué no utilizamos hábito, pero no es algo de mayor importancia. Yo creo que sí, que eso, lo importante también es ese testimonio. Yo siempre he dicho, igual, las personas que me conocen, no siempre ando con clerical puesto, pero digo, uno sabe que uno es sacerdote o religioso o religiosa, independientemente si lleva el hábito o no lo lleva, si lleva el cuello clerical o no. Eso uno lo lleva en la vida, en el testimonio. Mucha gente nos ve en la calle y nos identifica rápido, nos reconocen como que somos religiosas y que estamos en una congregación. Incluso nos piden oración al momento o que lo ofrezcamos en las Eucaristías. Así que yo creo que el comportamiento y el testimonio de nosotras es bien importante. Hermana, y las personas, si hay alguien que estuviera viendo ahora que quisiera interesar, conocer un poco más de lo que el trabajo que ustedes hacen para vocacionalmente unirse a la congregación, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Cómo consiguen mayor información de ustedes como congregación? Precisamente yo estoy trabajando la animación vocacional junto a la hermana Polonia, que es de la República Dominicana, y se pueden comunicar al 789-9596 o a la página del Centro Buen Pastor, porque también pues ahí tenemos información. Ahora mismo tenemos un aspirante y estamos en próximo a hacer encuentros vocacionales durante todo el semestre. Bueno, sí, ahora aprovechar que se empieza a ver un poquito la cosa durante la pandemia. Pues qué bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir el testimonio y sobre todo la alegría de esa vocación dentro de la congregación de las hermanas del Buen Pastor. Bueno, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de este programa sobre las vocaciones y les recuerdo que pueden seguirnos a nosotros en las redes sociales como Mi Gente Canal 13, tanto en Instagram como en Facebook. Y nos puede escribir también a programamigente@gmail.com. De hecho, escribe ahí a programamigente@gmail si quisieras conocer de alguna otra congregación un poquito más y que podamos tenerla aquí en el programa. Escríbenos a programamigente@gmail.com. Y les imparto la bendición para el programa de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo programa.